El alfabeto del corazón, un podcast de SICOR que acerca la ciencia a todas las personas. Actualmente vivimos en un mundo racional, donde valoramos más la parte lógica de nuestras acciones, donde descuidamos la parte básica de nuestro ser, que son las emociones y los sentimientos. Le damos más sentido a la razón que a la emoción. Y finalmente es la emoción la que nos conduce al camino del bienestar. Hoy este será nuestro tema del día en el podcast El alfabeto del corazón. Soy Ana María Posada, médica, especialista en nutrición clínica, y compartiré este espacio para hablar del tema con el doctor Dagnovar Aristizábal, cardiólogo, especialista en hipertensión, investigador y director científico del Centro Clínico SICOR. Una de las situaciones que vemos frecuentemente en nuestros pacientes en el día a día es que al preguntarles cómo se sienten, la respuesta puede ser me siento mal. Y cuando entramos a preguntarles, pero le duele algo, el pecho, la cabeza o se siente más asfixiado, la respuesta puede ser no. Entonces nuevamente les preguntamos, ¿por qué se siente mal? ¿Qué es lo que está sintiendo? Y la respuesta de los pacientes puede ser no lo sé, no encuentro las palabras para decirlo. Y es aquí donde estamos en la presencia de lo que llamaremos analfabetismo emocional. Doctora Ana, después de tantos años que hemos trabajado cuidando a nuestros pacientes con enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, los infartos, las arritmias, la falla cardíaca y muchas otras enfermedades cardiovasculares, hemos aprendido el rol protagónico que tienen las emociones en la vida de los seres humanos y cómo pueden afectar la salud de las personas. Las emociones reprimidas nos descontrolan y pueden manifestarse en formas muy súbitas, muy bruscas en nuestra vida diaria. Pueden hacernos sufrir mucho y pueden hacer que nuestras enfermedades se agraven. Es muy claro y conocido una frase muy importante. Aquello a lo que nos resistimos persiste y no nos deja llevar una vida tranquila. Y las emociones son una de esas cosas a las que frecuentemente nos resistimos. De manera que vamos a buscar cómo entender desde una visión humanista de la medicina y de servir al otro, qué hacer con las emociones, cómo permitirnos sentirlas y encontrar las palabras correctas para lo que sentimos. Hay un alfabeto emocional que debemos aprender a decir. Así como logramos nombrar la A, B, C, también tenemos que aprender a ver los colores de las emociones y decirlas por su nombre. Me siento con miedo, con angustia, con ansiedad, con insatisfacción, con entusiasmo. De eso vamos a aprender en este podcast. Todo lo que menciona doctor me trae a la memoria una frase del novelista Henry Roth. Si puedes expresar lo que sientes con palabras, lo haces tuyo. Y para lograr expresarnos es necesario comprender las emociones. Una emoción es una manifestación mental y física de un momento determinado. Las emociones básicas son ancestrales y se encuentran en todos los humanos, independientemente de nuestra etnia, nuestra cultura o el lugar a donde pertenezcamos. Todos tenemos esta capacidad, es universal. Incluso se ha visto que las personas con ceguera congénita, o sea, las personas que nunca han visto durante su vida, pueden expresar facialmente las emociones, como el miedo, la ira, sin tener ningún referente previo, sin haber visto a nadie hacerlo antes. Es muy común que digamos, como mencionaste, doctora Ana, hace un rato, que no me siento bien y nos desgastamos pensando sin lograr saber qué está pasando. Estamos racionalizando las emociones y así no es. Así que hay que ponerle más corazón a la cabeza. Podemos entender cómo nos sentimos a través de comprender en nosotros qué está pasando con nuestras emociones. Sin embargo, lo común de nosotros día a día es que pensamos que desde la cabeza podemos controlar cómo nos sentimos, cuando en realidad es todo lo contrario. Son nuestras emociones las que suelen controlar nuestras vidas. Lo dice muy bien el doctor Daniel López Rossetti, un reconocido cardiólogo, que no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan y no es lo mismo. Lo podemos explicar de la siguiente manera. Cuando perdemos un ser querido, se genera sufrimiento por su ausencia
y con la intención de evitar sentirnos mal, nos ponemos a pensar que no se puede hacer nada, pero eso no evita que nos sintamos mal. De manera que ahí estamos viendo cómo son las emociones las que están bajo nuestro comando. Para aprender a tener una vida más consciente, armónica con nuestros deseos e intenciones, hay que aprender a darle espacio a nuestras emociones. Sí, doctor, y estos valiosísimos aprendizajes generalmente no hacen parte de la formación académica, no nos los dictan ni en el colegio ni en la universidad, y por eso hoy queremos llevarle a nuestros oyentes la importancia de aprender a diferenciar una emoción de un sentimiento. Las emociones vienen con nosotros, no se aprenden, son intensas y poco duraderas. Por ejemplo, el susto o el miedo del que hablamos en el capítulo 1 es algo súbito. Si yo estoy ante la presencia de un depredador, mi reacción más probable va a ser huir, no me voy a detener a pensar cómo afrontar la situación. A diferencia de un sentimiento que se construye en el tiempo. Por ejemplo, si alguien siente resentimiento por algo que otra persona le pudo haber hecho y le generó daño, día a día va a traer este pensamiento a su mente, implicará un análisis de la situación y se va a perdurar en el tiempo. O por ejemplo, el sentimiento de culpa que se puede generar cuando una persona va manejando, está bajo el estado de embriaguez y atropella a un peatón, pero por el susto de afrontar la responsabilidad huye. Toda esta situación puede pasar por la mente de esa persona y perdurar durante años, y esa responsabilidad de haberle generado daño a alguien no le va a dejar tener tranquilidad. Vamos a hacer, por último, un ejercicio de identificación emocional guiada. Suena extraño lo que voy a decir, pero vamos a ponerle corazón a nuestra cabeza y en lugar de pensar, vamos a dedicar estos últimos minutos a sentir. Este ejercicio es muy importante, así que practíquelo y aprenda a hacerlo cada vez mejor y vamos a detallarlo para que sea fácil realizarlo por quienes nos están escuchando. La forma más sencilla como podemos entendernos con nuestras emociones y sentimientos es a través de ubicarlos en una escala de las emociones. Tome unos minutos, siéntese a mirarse internamente, busque un espacio cómodo sin ser interrumpido. Cierre los ojos y pregúntese, ¿cómo me siento ahora? Y mentalmente sitúese en la escala. ¿Está en un extremo de sentirse muy contento o está en el otro extremo de sentirse descontento? O lo que está es en un término medio. Elija cuál de las dos sensaciones predomina sin preguntarse por qué. Ahora, si ya encontró esta primera sensación, quédese ahí con ella. Vuelva a la escala. Ahora, mire la sensación y fíjese si es fuerte o es suave. ¿Es muy intensa o no lo es tanto? ¿Se ubica en su cuerpo en alguna parte? ¿En su pecho, en el estómago, en la espalda, en el cuello? En muchos casos, el solo percibirla nos permite darnos cuenta de que pasa algo en nuestro cuerpo y eso es supremamente importante. Haga todo lo posible por estar con su sensación al menos un minuto. Este es un ejercicio básico de reconocimiento emocional. Practíquelo con cierta frecuencia, ojalá cada día, hasta que le sea fácil sentir lo que siente. De nuevo, esta es una palabra extraña, sentir lo que siente. En SICOR esto lo hemos hecho con nuestros pacientes y lo hemos enseñado y ha resultado supremamente útil para su cuidado. En el próximo podcast aprenderemos a llamar las emociones por su nombre, a varias de estas sensaciones que hoy hemos empezado a aprender a identificar. Y una de esas emociones de las que hablaremos en nuestro próximo podcast es la empatía. Y la empatía es un mecanismo de resonancia emocional que nos permite sentir con el otro. Es más, cuando sentimos la tristeza o la alegría del otro, se nos activan las mismas partes cerebrales responsables de esta emoción. Pero sentir empatía no es posible si yo no aprendo a reconocer antes esa emoción en mí. Finalmente, es claro que dedicamos mucho tiempo a pensar y poco tiempo a sentir, y necesitamos recuperar ese balance para vivir mejor. Por eso en SICOR decidimos crear este podcast para generar conocimiento y brindar herramientas
que nos ayuden a nuestro bienestar. La razón no es suficiente para sentirnos bien. Debemos darle cabida a las emociones y debemos aprender a llamarlas por su nombre y aprender a convivir con ellas en nuestra vida diaria. Si quieres más información o tienes preguntas, puedes compartirlas con nosotros a través del correo a posada@sicor.com.co o como comentarios en nuestro canal de YouTube. Gracias por escucharnos. En el próximo podcast hablaremos de la segunda parte del analfabetismo emocional.